Hola, muy buenas tardes para todos. El día de hoy mi compañero Pedro Alejandro Agudelo y yo, María Fernanda Guerrero, les vamos a presentar el análisis estadístico de las empresas manufactureras en Colombia usando la EM de 2024. Aquí observaremos la introducción, un poco el resumen de cómo vamos a hacer esto, la base de datos con la que trabajamos, las preguntas de la 1 a la 12 y las conclusiones a las que llegamos luego de hacer el estudio. La encuesta anual manufacturera del DANE recopila la información sobre las empresas industriales en Colombia, incluyendo variables relacionadas con ventas, empleo, producción, activos y exportaciones. A partir de esta base de datos, realizamos distintos análisis y estudios estadísticos con el objetivo de identificar patrones, relaciones y diferencias significativas entre las empresas manufactureras colombianas. La base de datos que ocupamos corresponde a la EAM del 2024 del DANE. Se trabajó con variables relacionadas como el valor agregado, las ventas, el número de empleados, activos fijos y exportaciones y finalmente su consumo energético. Estas variables nos permitieron realizar un análisis descriptivo, inferencial y predictivo sobre el sector manufacturero. ¿Cuál es el valor agregado por medio de las empresas manufactureras colombianas? Al observar la distribución del valor agregado, encontramos que la gran mayoría de las empresas se concentran en valores muy cercanos a cero, con una cola que se extiende hacia valores mucho más altos. Esto nos indica que el sector manufacturero colombiano está dominado por las empresas de bajo valor agregado, mientras que unas pocas empresas grandes jalan el promedio hacia arriba. Para capturar esta realidad con mayor precisión, construimos un intervalo de confianza delimitado por un límite inferior y un límite superior que nos dice en qué rango se encuentra el verdadero promedio poblacional. ¿Qué tan precisa es la estimación del valor agregado promedio? Bueno, el margen de error calculado para la media se ubica alrededor de los 1.4 millones, lo que en términos estadísticos es considerable dado que los valores del sector tienen una alta variabilidad. Esto significa que nuestra estimación del promedio puede alejarse de la realidad en este monto. La alta dispersión en los datos del sector es la principal razón para este margen tan amplio. ¿Cuántas empresas se necesitan para estimar el valor agregado promedio con determinada precisión? Bueno, para garantizar una estimación confiable del nivel de confianza y el margen de error establecido, el cálculo nos indica que se requiere un tamaño de muestra de mínimo 14.000 empresas. Esto refleja una alta variabilidad del sector, como los datos están muy dispersos, se necesita una muestra muy grande para que así los datos sean representativos y sobre todo confiables. ¿Qué proporción de empresas exporta? Al examinar la distribución entre empresas exportadoras y no importadoras, vemos que claramente la mayoría de las empresas del sector manufacturero colombiano no exportan. Aproximadamente 4.300 empresas no tienen actividad exportadora, mientras que unas 2.300 sí. Esto nos motivó a construir un intervalo de confianza para estimar el rigor de la proporción real de la población manufacturera que participa en las exportaciones. ¿Qué tan precisa es la estimación de la proporción de las empresas exportadoras? El margen de error para la estimación de la proporción exportadora es de aproximadamente 0,011%, es decir, poco más del 1%. Esto es una buena noticia. Esto significa una nueva estimación de la proporción de las exportadoras, la cual es bastante precisa, con muy poca incertidumbre. A diferencia del margen del error de la medida, aquí la estimación es sólida y confiable. El valor agregado promedio supera los 10 millones. Al aplicar la prueba de hipótesis sobre el valor agregado, observamos que la distribución de los datos está fuertemente concentrada en valores bastante bajos, con muy pocas empresas alcanzando cifras elevadas. La diferencia de referencia de los 10 millones queda ubicada justo donde se concentra la masa de datos, con base en el valor P y el valor de criterio calculados. Evaluamos si existe evidencia estadística suficiente para afirmar el promedio real del sector, si supera este umbral, o si por el contrario no hay suficiente evidencia para rechazar que el promedio es igual o inferior a este valor inferencial. Más del 30% de las empresas exportan. Bueno, la proporción observada en los datos es que aproximadamente el 34% es la que exporta, mientras que el valor hipotético que nosotros tomamos es del 30%. A simple vista parecen diferentes, sí, pero la prueba de hipótesis nos permite determinar si la diferencia de 4 puntos porcentuales es estadísticamente significativa o simplemente producto de la variación muestral. Esta distinción es clave. No basta con que los números sean distintos. Visualmente, se necesita evidencia estadística para afirmarlo con rigor.
Las empresas exportadoras tienen mayores ventas que la no exportadora. Bueno, al comparar las ventas entre ambos grupos, encontramos que la distribución en ambos casos es muy concentrada, con presencia en valores típicos extremos en los dos grupos. Sin embargo, el grupo exportador presenta un outlier particularmente alto, cercano a los 8.000 millones. La prueba de diferencia de medidas nos permite determinar si más allá de estos casos extremos existe una diferencia real y sistemática en el nivel de ventas entre exportadores y no exportadores a lo largo de toda la población. La siguiente pregunta es, ¿la proporción de empresas exportadoras cambia entre empresas grandes y pequeñas? Pues aquí la gráfica nos revela una diferencia muy clara entre los dos grupos. En las empresas pequeñas la proporción de no exportadoras es ampliamente dominante, con muy pocas que participan en el mercado internacional. En cambio, en las empresas grandes la proporción de, de exportadores y no exportadores se equilibra, e incluso superando las exportadoras. Eh, Esto nos indica que el tamaño empresarial es un factor clave, o sea, determinante en la probabilidad de exportar. Y la prueba estadística nos confirma si esa diferencia entre grupos es significativa o no. ¿Qué factores explican el valor agregado? Bueno, en el modelo de regresión lineal simple muestra una relación positiva entre el número de empleados y el valor agregado de la empresa. A mayor cantidad de personal, mayor va a ser el valor agregado de la empresa. Sin embargo, la dispersión de los datos alrededor de la línea de regresión es considerable, lo que nos indica que el empleado por sí solo no explica este fenómeno. Esto justifica pasar a un modelo de regresión múltiple, incorporando variables adicionales tales como activos, consumo intermedio, esto con el fin de obtener una explicación más completa del comportamiento del valor agregado en el sector. ¿Qué variables resumen mejor las características productivas de las empresas? En el análisis de componentes principales nos permitió reducir los múltiples variables que se encuentran en las empresas, esto concentrándola en la mayor parte en dos grupos. En África vemos que la mayoría de las empresas se agrupan de forma compacta, cercana del origen. Esto es lo que nos indica que son relativamente similares entre sí. Sin embargo, dos empresas se destacan. ¿Por qué? Porque estas son atípicas y están ubicadas muy lejos del grupo principal, que representa casos excepcionales dentro del sector y que merecen atención especial en el análisis. ¿Qué características permiten clasificar empresas exportadoras y no exportadoras? El árbol de decisión que se puede encontrar aquí nos da que dos variables más poderosas para predecir si una empresa exportadora o no es exportadora son el número total de empleados y el consumo intermedio de insumos. La primera gran división ocurre en las personas que tengan 79 empleados, ya que esto que indica que las empresas con menos de ese umbral tienen una probabilidad muy alta de no exportar. Para las empresas más grandes, el nivel de consumo de insumos refina aún más la clasificación. En resumen, el modelo nos dice que una empresa exportadora típica es aquella que tiene una planta de personal considerable y un alto volumen de actividad productiva, lo cual tiene total coherencia, pues porque la economía con la realidad del sector manufacturero colombiano. Conclusiones. Como conclusiones, el sector manufacturero colombiano es un sector productivamente desigual, donde el tamaño empresarial marca una brecha profunda entre quienes logran insertarse en los mercados internacionales y quienes operan exclusivamente en el mercado local. Fortalecer la capacidad productiva y el empleo, la escala de operaciones de las empresas pequeñas emerge como una ruta más clara para ampliar la base de exportación del país y reducir las brechas pues, que se identificaron en todo este proceso. Y ya con eso concluimos. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda que tengan, no lo manifiesten en los comentarios.